Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, primero que nada, a todas las personas, amigos, familiares, colegas, todos los que están aquí con nosotros. Estamos muy, muy contentos de que nos acompañen a la presentación del libro Había una vez una diabetes. Yo soy Luis Felipe Paz, tuve la oportunidad de ser el editor de este libro. Fue una experiencia maravillosa, un proyecto que materializa muchos, muchos años de aprendizaje, de experiencias, de verdadera pasión por enseñar y educar en diabetes. Nuestras autoras son personas sumamente experimentadas en este rubro y yo estoy muy contento de poder haber participado en eso. Mariana y Eugenia saben perfectamente lo que es vivir con diabetes desde muy jóvenes. En esos tiempos no había tanta información, ellas fueron diagnosticadas pues muy, muy jóvenes, no había tanta información, no había tantos recursos como tenemos hoy en día para administrar la diabetes, para sobrellevar esta condición, y esa falta de herramientas precisamente es lo que a ellas les lleva a especializarse, a educarse cada vez más en este tema y para ayudar a niños, a jóvenes, adultos por igual, a poder vivir en plenitud con esta condición que no tiene que ser algo malo, es algo complicado en algunas ocasiones, pero puede ser perfectamente llevable. Había una vez una diabetes es justamente la historia de un niño y su monstruo. Es un monstruo que, como cualquier otro, tiene días buenos, tiene días regulares, tiene días en los que nos enseña solamente su peor cara, pero no necesariamente tiene que ser todo malo. Para los niños y para sus padres sabemos que no es fácil lidiar con estos altibajos que nos presenta la diabetes muchas veces. Es un proceso que, si bien lleva tiempo, teniendo el acompañamiento adecuado, se puede convertir en un viaje sumamente interesante, incluso divertido. Y pues para eso están aquí nuestras autoras hoy, para decirnos de dónde viene su experiencia, pues para crear este libro, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, sin mayor rollo, las dejo con las autoras de este libro. Antes que eso, quiero decirles que si tienen preguntas, por favor, pueden irnoslas dejando en el chat. Vamos a tener un momento al final de la transmisión para responderlas con mucho gusto. Pero, pues, ahora sí, sin más preámbulo, les dejo a nuestras autoras. Adelante, Eugenia, por favor. Muchas gracias. En la vida no hay coincidencias. La casualidad no existe y junto con Mariana lo he comprobado. Desde mi diagnóstico, he sentido el interés por conocer todo lo posible sobre la diabetes. Recuerdo que mientras todos mis compañeros jugaban en el recreo, yo me sentaba en el piso de la biblioteca de la escuela a leer los libros. Cualquiera que incluyera la palabra diabetes pasó por mis manos. Y claro, encontré algunos maravillosos, pero no les entendía, porque el lenguaje era muy técnico y prácticamente todos estaban enfocados a la diabetes tipo 2. Era como si quienes vivimos con diabetes tipo 1 no existiéramos o fuéramos cosa de otro mundo. Me sentía sola, con muchas preguntas, tenía muchos miedos, e incluso recuerdo que alguna ocasión un médico me sugirió tomar antidepresivos o ansiolíticos, no me acuerdo bien cuál de los dos, porque decía que no era normal que alguien de 16 años se sintiera así. Poco se hablaba y se sabía sobre la salud mental y la relación que tenía con la diabetes. Habían días buenos, habían otros días que no lo eran tanto, y así poco a poco fui descubriendo lo que significaba y lo que realmente era vivir con diabetes. Tomaba notas, repetía, comparaba, aprendía. Era yo mi propio conejillo de Indias, buscando convivir cada vez más y mejor con este pequeño monstruo que ahora me acompañaba a todas partes. Descubrí que este monstruo pintaba expresiones diversas en quienes recién se enteraban de mi diabetes. No faltaba el pobrecita y demás. Descubrí que hacía llorar a mi mamá. Sí. Aunque te escondías, yo lo sabía, yo lo notaba. Que a mi papá le estresaba tanto
y me protegía tanto que escondía su pan dulce que tanto le cantaba en su librero para que no se me antojara. Eso también lo sabía y para tu tranquilidad no era como que se me antojaba tanto. Hizo que mi hermano tuviera que convivir con mis amigos y amigas adolescentes cuando él ya era un universitario. A él no le interesaba estar con adolescentes, pero lo hacía para que me sintiera protegida y cuidada. También hizo que alguna que otra persona se alejara de mí gracias a su ignorancia. Esto es algo que después de algún tiempo reconocí en mi monstruo y le agradecí tanto por mantenerme alejada de esa gente. Pues bien, ese monstruo a quien tanto trabajo me dio a entender y que a veces tampoco entiendo, se convirtió en mi acompañante, en mi fuerza y sí, quizá en mi impulso para hacer muchas cosas que seguramente no habría hecho ni haría si no viviera con diabetes. Gracias a él, hoy tengo esta maravillosa oportunidad de compartirles junto con Mariana nuestras experiencias para que padres e hijos sepan que se puede vivir en armonía con la diabetes. Aunque no todo es color de rosa, y en esta pandemia he tenido que aprender otra vez a convivir con mi monstruo, pero sin esos distractores de la vida diaria, también he descubierto otras facetas y tantas similitudes con Mariana y su monstruo. Hoy puedo decir que estos dos monstruos, que seguramente cuando llegaron pensaban nuestros papás y nuestra familia que era un desastre y una fatalidad, nos han unido para crear lo que esperamos no sea nuestro último libro. Gracias, Mariana, por ser compañera en este camino, por seguir mis locuras y peor o mejor, complementarlas. Es una fortuna que la diabetes nos juntara. Gracias, Luisfe, por compartir estos monstruos. Los que no sepan, mi marido también vive con diabetes LADA. La diabetes, nuestros monstruos nos unieron. Aprendimos a vivir con ellos de una forma diferente, con mucho amor, mucha comprensión, aprendizaje y mucha diversión. Gracias por ser mi editor de cabecera. En realidad, por eso me casé contigo. Te amo tanto. Gracias, Índigo, por tu paciencia y por compartir tantas horas madre con la computadora, las letras, los libros. Todo mi amor para ti. Jorge y Jorgito, por prestarme a su esposa y mamá tantas horas en tantas conversaciones y tantos mensajes. Gracias, Ale Maucaset, lo sabes desde nuestro primer libro, simplemente me lees y le pones color y vida a todo lo que quiero decir. Es una fortuna conocerte y poder trabajar contigo. Pero especialmente quiero agradecer a mis papás, porque sin ellos esta historia y este monstruo seguramente sería diferente. Probablemente mis papás, ustedes, no sabían qué hacer en ese momento, pero quiero asegurarles que todo lo que hicieron funcionó y sirvió de maravilla. Gracias por esta vida. Y queremos que cada vez más monstruos vivan en armonía lo más posible con sus compañeros de vida. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Qué bonitas palabras. Vamos, por favor, con Mariana. Mariana, adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Eugenia, por ese discurso y por, como bien dijiste, complementar todo lo que tenemos que hacer como equipo. Primero tengo que comenzar con una serie de agradecimientos. Primero, gracias a ustedes. Ustedes, todos los aquí presentes, son parte de esta historia, de la mía, de la de Eugenia, de la de muchos de los quienes vivimos con diabetes tipo 1. Gracias por ser parte de esta historia tan entramada, tan compleja, tan impredecible. Gracias por ser parte de todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos y todo lo que vamos a seguir haciendo. Mencionarlos de uno en uno me llevaría a un discurso interminable y aburrido, así que gracias a todos de corazón. Muchas gracias. Si pudieras hacer lo que tú quisieras ahorita, ¿qué harías? Me preguntó una vez una amiga, a lo que contesté, siempre me ha gustado escribir. Y así fue como con ella misma, en diciembre, nuestras vacaciones se convirtieron en un espacio creativo. Gracias, Eugenia, por permitirme aprender junto contigo, por las palabras de ánimo durante una pandemia, por atreverte a cambiar la vida de tantos. Gracias a Luis Felipe y a Jorge, porque nuestras historias necesitaban sí o sí personajes como los suyos para hacerlas fabulosas. Porque crecer y amar durante una pandemia no puede ser nunca fácil
y junto a ustedes confirmamos que el amor y la familia lo puede todo y lo puede siempre, como confirmábamos ya esto con nuestros papás cuando fuimos diagnosticadas. A Alejandra Macouset por poner color a un relato de nuestra vida, pensando en la vida de otros. Gracias, Ale, por hacer de nuestro monstruo el más hermoso de todos los monstruos. La vida en general debería definirse siempre como un cuento, si me preguntan a mí, con sus personajes principales, con un comienzo, con un nudo y con un desenlace. Los cuentos, igual que la vida, pueden ser tan coloridos o tan oscuros como el autor quiera crearlos, pero muchas veces hasta el cuento menos alegre puede convertirse en una historia fascinante para dormir si es contada con una voz amable, una voz que arropa y una voz que ama, como la de mis papás. Cuando somos diagnosticados con diabetes tipo 1, nuestra historia cambia, como esos cuentos donde antes si elegías la respuesta equivocada tenías que cambiar de página para leer un final distinto. Lo bueno es que esos libros en aquel entonces te permitían regresar a la página donde habías elegido y podías modificar el final tantas veces como tú quisieras. De hecho, podías leer todos los finales. Cuando llega la diabetes, cambiamos abruptamente de hoja y si lo pensamos, también cambiamos de rumbo. La historia dominante de una condición de vida, como siempre digo, tan compleja como la diabetes tipo 1, no siempre es una historia dominante y alegre. Pero muchas veces necesitamos de un muy pequeño empujón para rescatar y sacar del fondo de un cajón la posibilidad de crear historias alternativas o incluso volver a construirlas. En la historia de la psicología narrativa y de la escritura narrativa, Michael White y David Epstein crearon un mundo a partir de estos principios que, aunque son bastante más complejos, pueden describirse perfecto en un cuento, donde uno de los personajes, solo uno de todos los muchos personajes, es la diabetes tipo 1. Nuestra historia puede ser contada de la forma que necesitemos, hablar de nosotros y pensar en nosotros como queremos ser y sobre todo en lo que queremos convertirnos. Y es así que nuestra nueva historia, con todos sus monstruos, que no dejarán de ser jamás monstruos, por supuesto, pueden reescribirse para que caminemos juntos hacia lugares nuevos, donde el desenlace sea el que nosotros queramos que sea. Las personas construimos nuestras identidades y damos significado a lo que nos pasa en la vida a través de las historias que contamos. Gracias por acompañarnos hoy y para presentar este cuento para todas nuestras familias. Muchas gracias, Mariana. ¿Qué te parece? No sé si ustedes estén de acuerdo. ¿Nos lees un extracto del libro? Yo creo que toda la gente que está aquí conectada quiere saber un poquito más, para quienes no lo tengan en sus manos todavía. Regálanos algo de ese maravilloso libro que estamos presentando. Primero, por supuesto, con mucho orgullo enseñárselos. Yo ya lo tengo en mis manos. Para nosotras, la pandemia ha sido tremendamente compleja desde una perspectiva emocional, pero la semana en la que llegó esto para nosotras fue un cambio radical y tenemos pues como testigos a Luis Felipe, a Jorge, a Jorgito, a Índigo, para constatar que ciertamente esto fue pues un alivio en todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y pensando en ellos además como lo más motivador. Voy a leerles una de las páginas, no sin antes enseñárselas. Es quizá mi página favorita. Y creo que también, me atrevo a decir que también es la página favorita de Eugenia. Espérenme, te las voy a enseñar. Allá voy, ténganme paciencia. Este es el monstruo. Esta es la ilustración que tiene esta página. Y se las voy a leer. Un garabato y una nueva versión de mi historia. Debes saber que al principio yo veía la diabetes como un monstruo. ¿Qué digo? Peor que un monstruo, era como un garabato que me perseguía por todos lados. Día y noche me perseguía, estaba entre mi cuchara y mi boca cuando comía cereal, entre el patio del recreo y mi lunch, entre mis palomitas y mi medidor, en todos lados. Me hacía enojar porque francamente me estorbaba. Era un garabato espantoso. Entonces, en uno de esos momentos en los que tu maestro está explicando algo súper aburrido y tu compañero de banca solo quiere platicar de Minecraft, me puse a pensar. Son esos momentos cuando tu cerebro se fue y piensas, ¿qué fue lo más sorprendente que hice hoy?
¿quién sería yo si estuviera contándole mi historia a alguien? ¿Cómo podría yo ser el héroe de este cuento? Esta es una de las páginas solamente. Ok, muchas gracias, Mariana. Yo me imagino que la gente que nos acompaña hoy tienen muchas preguntas al respecto, quieren saber más de dónde nace esta idea, tienen dudas de dónde conseguirlo. Por favor, vamos a leer algunas preguntas para darle respuesta a la gente que está acompañándonos hoy aquí. Bueno, yo quiero comentarles que el libro justamente surgió de la pandemia, pero yo creo que ya estaba en nuestras mentes sin ponernos de acuerdo durante mucho tiempo, pero simplemente nos pudimos conjuntar y pudimos darle forma. Fue un proceso largo, no fue como muy rápido, y en diciembre aprovechamos incluso parte de nuestro aguinaldo para decir, vamos a hacer el libro, vamos a darle esa forma, esas ideas y ya ponerlas en un papel. Así fue como comenzó, y todo lo que llevamos en este año fue terminarle de dar forma hasta el día de hoy. Y fue un proceso como complicado, porque ser autor de tu propio libro o cuento, que al principio decíamos, bueno, queremos un cuento para niños, pero en realidad no es un cuento para niños, es un cuento para familias. Nos costó trabajo entender el proceso editorial, tuvimos un editor muy exigente. Muchas gracias, señor editor. Tuvimos un editor muy exigente, y finalmente este tipo de proyectos que ya tenía tiempo preparándose, pudimos verlo culminado, pues hasta que llegaron los bonos navideños, las vacaciones navideñas y los regalos navideños. Entonces, para nosotras era pensar, bueno, necesito ese dinero, hay una pandemia, pero también quiero dejarle algo a la gente de lo que recibí yo cuando fui niña, cuando fui creciendo, cuando fui aprendiendo sobre diabetes, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hicimos, de lo que intentamos hacer. Ya hay algunas preguntas, creo, por ahí. Sí, hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos están preguntando, varias veces nos preguntan si el libro ya está a la venta y cuándo lo podrían tener físicamente en México. El libro ya está a la venta en Amazon, pero es en Amazon americano. Si lo quieren tener a México, toma su tiempo, pero les llega directamente a México en papel. En formato Kindle sí está, y los que son miembros de Amazon Kindle también ya lo pueden adquirir, de hecho, de forma gratuita. Y esperamos llegar a más países. En el Amazon México ya pronto va a estar también en físico, pero comprando directamente en Amazon de Estados Unidos puede llegar a Argentina, Uruguay, que es algo que nos han preguntado, a Guatemala, y en Italia, Francia, porque somos internacionales, claro, ¿por qué no? Muy bien, muchas gracias, Eugenia. Nos están preguntando también cómo surge la idea de que sea un monstruo. ¿Por qué un monstruo? ¿De dónde surge esto? Fíjate que en la terapia narrativa en general, entendemos que el problema no es la persona, es un problema externo a la persona, es un ente aislado a la persona, que es un proceso, suena de repente fácil, pero es un proceso muy complicado emocionalmente para trabajar con uno mismo, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos a la diabetes como algo externo, algo físico externo, podemos darle un nombre, crearle una personalidad, ponerle colores, disfrazarlo, personificarlo. Entonces, parte de mi muy breve experiencia clínica consistió en intervenciones narrativas, en donde en las primeras sesiones le pedía yo a los niños que dibujaran su diabetes para intentar desprender a la persona, o en este caso a mis consultantes chiquitos, de su diabetes, ¿no? Dibuja tu diabetes. Las primeras sesiones, el dibujo de diabetes era un monstruo, un garabato en muchos casos, un rayón en muchos otros. Algunos niños ponían texto, otros niños no ponían texto, pero era algo que podías observar feo, ¿no? O sea, si tuviéramos que ponerle un adjetivo.
Entonces, aprendí al poco tiempo que para ellos el diagnóstico, no para todos, porque por supuesto que cada niño es distinto y cada niño y cada familia manejan la diabetes de formas muy diferentes. Hay familias que logran manejarlo de una forma absolutamente hermosa desde el principio, hay familias que no, para las que el proceso es más complejo, pero si se le veía como un monstruo, este monstruo podía irse transformando junto con la forma en la que se va transformando tu vida y tu historia, ¿no? Entonces la historia dominante era un monstruo, era algo catastrófico, era algo súper horrendo, pero conforme íbamos platicando, íbamos trabajando e íbamos aprendiendo sobre diabetes, la educación en diabetes como un arma muy poderosa, íbamos aprendiendo, el monstruo también se iba modificando. Y al final, después de muchas sesiones, bueno, no tantas, son terapias relativamente breves, pero después de un cierto número de sesiones, el monstruo ya era un monstruo colorido, que no era tanto monstruo, era más bien compañero, que es finalmente lo que quisimos intentar ejemplificar, ¿no? Cómo hacer de algo tan feo al principio, algo que sigue siendo feo, sigue siendo difícil, sigue siendo un reto, sigue siendo cansado, pero es acompañante, es amigo, es cómplice, es otras cosas además de eso y es más bien muy externo, es algo externo totalmente. Muchas gracias, Mariana. Nos preguntan también, ¿este libro va dirigido a los niños, a sus papás, a los dos por igual? Platíquenos un poquito de eso. Yo creo que este libro va dirigido a todos, incluso no necesariamente tiene que ser niños. Nos enfocamos en los niños porque nosotros lo vivimos, Mariana mucho más chica, yo un poco más grande, pero en etapas donde observas mucho a tus papás. Y entonces es una combinación de libros para papás, pero la historia es para niños. La historia es para niños para que no se sientan solos, que se sientan, que comprendan esto que les está pasando, que no los manden a tomar medicamentos antidepresivos y demás, porque son procesos que están viviendo y bueno, mejor dejo a la psicóloga para exprimir más. Pues fíjate que me quedé pensando, más bien me atrapó una pregunta que nos hicieron y va a responder un poco esto también, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de escribir de nuestra historia? Y tiene toda la relación posible. Lo más difícil, yo creo que para ambas, o al menos puedo hablar desde mi experiencia personal, fue poner en un papel, poner en físico cosas que yo ya sabía que habían pasado, ¿no? Por ejemplo, yo sabía, y recuerdo muy bien que mis papás intentaban transmitirme mucha tranquilidad cuando yo podía interpretar con solo verlos que no había tranquilidad. Y esa parte como niño te lleva a una reflexión interna que normalmente no serías capaz de realizar, pero que en un momento tan difícil como en el diagnóstico de diabetes tipo 1, pues logras desarrollar esas habilidades y destrezas. Puedes interpretar la forma en la que se mueve tu mamá, la forma en la que sonríe tu mamá, la forma en la que te da una instrucción tu mamá. Entonces, quizá para mí lo más difícil fue eso, porque además ahora yo también soy mamá. Entonces, darme cuenta de que los hijos somos siempre más capaces y más inteligentes de lo que pensamos para incluso interpretar las emociones del otro, del adulto en este caso, ¿no? Para mí fue muy difícil también darme cuenta de que aunque sí he logrado reescribir mi historia, hay partes de la misma que aunque en mi familia se llevó siempre de una forma muy saludable, muy hermosa, muy pacífica, muy tranquila, hay partes de esa historia que me siguen persiguiendo y que todavía tengo que aprender a reescribir y aprender a renarrar, ¿no? Entonces, esa fue la parte quizá más difícil, pero la parte que también me llevó a sentir más armonía al final. Ya una vez que tuve el libro en mis manos y lo leí, pensé en eso, ¿no? En lo mucho, en el impacto que tuvieron mis papás en todo este proceso y en el mucho impacto que todavía podemos hacer quienes ya pasamos por todas estas etapas, todas estas familias, el impacto que podemos tener en los otros. Sí, eso fue como volvernos a meter, repasar y volver a esos momentos y acordarte el momento del diagnóstico, cómo fue la experiencia para tus papás, para tu hermano, fue eso, creo que fue lo más complejo, pero como bien dice Mariana, yo creo que nos ayudó también a limpiarnos. Entonces, fue un proyecto que también nos puede servir como terapia psicológica a ambas. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que dice Betsy Rodríguez, ¿sus mamás lo han leído? ¿Qué opinan? Todavía no. No lo han leído.
Todavía no, pero me imagino que estarán muy, muy orgullosas una vez que lo hagan. No lo han leído, yo espero que les llegue pronto. No lo han leído. Aquí quizá quien más, el gesto que más impacto me generó fue el de mi hijo, cuando lo leyó mi hijo, y las preguntas que ha hecho mi hijo siempre, ¿no? Las preguntas que tienen que ver con diabetes, ¿qué pasaría si él tuviera diabetes? ¿Cómo no me duele? ¿Cómo no me quejo? Ese tipo de gestos son los que para mí han tenido todo ese impacto, ¿no? Además. Ok. Nos pregunta Alfredo, ¿tienen idea de publicarlo en algún otro idioma? Esto está interesante, a ver, platíquenos. O sea, sí, pero no. Le voy a contestar por partes. Autopublicar un libro, y no es queja porque estoy muy orgullosa y muy contenta, pero autopublicar un libro es muy caro. En realidad lo que reciben los autores cuando autopublicas no lo haces pensando en recibir dinero, porque no vamos a recibir nosotras nada. Hicimos el cálculo y tendríamos que vender cerca de 2,500 libros para recuperar la inversión que hicimos. Entonces, sí lo pensamos. Al principio dijimos, deberíamos publicar este libro en otros idiomas porque creemos que la diabetes tiene impacto en todos los idiomas, en todas las casas, en todos los países y de diferentes colores, sabores y tipos, pero pues tendríamos que vender primero 2,500 libros y después pensar en darnos a la tarea. Sin duda es un sueño que en algún momento quizá podamos llevar a cabo, pero sí, no será en un futuro pronto. Muy bien. Déjenme ver qué otra pregunta nos llega. Bueno, nos dice Adriana, qué complejo enfrentarse desde lejos a sus miedos. Elena María nos dice, tantos meses buscando una persona como Mariana, Dios me ayudó a encontrarla finalmente. Comentarios positivos sobre nuestras autoras. Nos dice Yolanda, como madre agradezco su libro porque acompañará a muchas mamás y nos hará entender que el monstruo no es tan feroz. No, al final, el monstruo no deja de ser monstruo, pero se le puede dar mucho color, como en este caso Alejandra nos ayudó y le podemos ir dando la forma. Eso no significa que, como dije, no significa que todo va a ser alegría y vamos a estar brincando, y seguramente ese es un comentario que nos hacen a Mariana y a mí, que nos dicen, si ustedes están como que, ay, la diabetes, como si fuera algo gracioso y demás. No, pero sí creemos que la visión con la que se enfrenta o con la que se vive con diabetes sí puede ayudar a determinar a tener una vida más plena y más tranquila y productiva. ¿Y qué cabezas tienen los monstruos? ¿Cuántas cabezas tienen? Nada más tiene uno. Está bien lindo. Les va a encantar a sus niños. Pero las cabezas que tiene, supongo que son las cabezas que tú les puedas ir dando y les puedes ir cortando, me imagino, las cabezas. No sé, Mariana. Sí, creo que en realidad es el monstruo físicamente, es un monstruo muy único. Siempre Eugenia y yo, que somos educadoras en diabetes, siempre hacemos mucha énfasis en que cada diabetes es tan única como cada persona y como cada manejo y como cada familia. No hay un tratamiento que le funcione a todos por igual, no hay una terapia psicológica que le funcione a todos por igual, no hay un plan de alimentación que le funcione a todos por igual. Es tan único y tan específico, muy particular para cada persona, y lo mismo pasa con tu monstruo, lo mismo pasa con tus pesadillas, lo mismo pasa con la forma en la que amas, con la forma en la que te enojas, con la forma en la que expresas temor, alegría y en la forma en la que manejaste la pandemia, ¿no? Entonces, este monstruo es así de particular y de único también. Es el monstruo, si tú ves que tiene 3 cabezas y tú quieres pensar que este monstruo tiene 3 cabezas, pues tiene 3 cabezas. Y si tú decides que una es la más favorita contra las otras, pues esa va a ser la más favorita, ¿no? Y así es como pensamos que nosotras pensamos que tiene que verse la diabetes también, verla desde diferentes ángulos, que igual no deja de ser monstruo, ¿no? Pero es un monstruo que va contigo, va a estar siempre contigo, pero que tú aprendes al final a verlo desde lejos, de una manera pacífica, para tenerlo de alguna forma no controlado, porque pues es difícil controlar al 100%, pero lo tienes como aliado, como acompañante. No sé si Mariana me puedes ayudar con eso, en esa parte, ese dibujo del libro, creo que es la portada.
¿no? Me parece. Para nosotros eso es la diabetes. Para nosotros es nuestro acompañante y eso, para que nos preguntan cómo es la vida con diabetes, para nosotros creo que es ese y ese es el panorama que nosotros vemos, el sol, el camino por adelante. Entonces, pues bueno, yo he estado leyendo algunos de sus comentarios, les agradecemos mucho. No queremos entretener demasiado la presentación, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, que sigan interesados, que sigan mandándonos preguntas, comentarios, todos los leemos, les agradecemos muchísimo. Si las autoras tienen algún comentario para cerrar, se los agradecemos. Adelante, por favor. muchas gracias por todo. Nada más, Betsy, ¿cómo se aprende a vivir con el monstruo? Viene en el libro. Por ahí digo, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por compartir esta emoción. Si pudieron ver, bueno, mi garganta, mi mente va conectada, entonces cuando siento las palabras, soy la llorona del equipo. Lloro porque estoy triste, enojada, porque estoy feliz, por todo. Entonces, ese es lo que nosotros queremos darles en este libro. Gracias por compartir este espacio y te cedo la palabra, Mariana. Agradecerles a todos su compañía. Si algún día voy a ser presidente, esa es una historia que también quiero escribir cuando fui presidente. No, pero ya hablando en serio, agradecerles muchísimo habernos acompañado. Este es un grupo cerrado, pensando en invitar a la gente que ha tenido mucho impacto en nuestra vida, de la gente de la que aprendemos todos los días, de la gente que creemos que también está dispuesta a cambiar la vida de otros y a tener un impacto en la vida de otros. Y creemos que la pandemia puso en evidencia muchas cosas, entre ellas que nos falta trabajar más para hacer más bien en los otros y a cambiar la vida de otros. Si algo puedo decir que ha generado esta pandemia en mí, y lo digo muy segura, creo que la pandemia me hizo mejor persona en términos generales, porque aprendí a darme cuenta de que estar solo necesita de mucha salud emocional, que la salud emocional es una de las cosas que habíamos dado por hecho que estábamos acompañados, habíamos dado por hecho que estábamos contentos, habíamos dado por hecho que podíamos salir, que podíamos abrazar, que podíamos contar chistes y que podíamos ver a nuestros seres queridos. Y la pandemia puso en evidencia que podemos hacer todavía más para ser mejores y para tener mayor impacto en la vida de los demás. Y finalmente ser buenos y hacer este tipo de cosas, pues no nos cuesta más que mucho dinero publicando un libro. ¿Verdad? No nos cuesta demasiado más que ganas de trabajar y de seguir ayudando a los demás. Así es que agradecerles que nos hayan acompañado y agradecer a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos que nos tuvieron que aguantar en momentos vacacionales ocupados. Y el libro es parte de un proyecto todavía más grande. Todavía no estamos terminando todos nuestros anuncios. Téngannos paciencia, vamos poco a poquito. Tenemos no sé cómo llamarlo, pero se llama Diabetes & Co., Diabetes sin Compañía, en la que nos unimos las dos familias, no solamente Mariana y yo, estamos involucrados todos y esperamos nos sigan en las redes, compartan, si creen que esto les puede servir a otros niños, a otras personas, adultas también, si puede servir no solamente para diabetes, sino también puede ser, el monstruo puede tener diferentes nombres, poniéndoles diferentes condiciones de vida, y si puede servirles a más personas. Este es nuestro objetivo, creo que ese es nuestro objetivo de la vida. Las cosas pasan y lo importante es saber qué hacer con ellas, y creo que Mariana lo ha hecho, creo que yo estoy en ese proceso, entonces si pueden seguirnos compartiendo, todo eso nos alimenta y nos impulsa para hacer más y más libros, quizá. Puede ser, pero bueno. Pues muchas gracias, Mariana, Eugenia. Un placer haber estado con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron hoy. Por favor, búsquenos en redes sociales, busquen el libro, transmitan la idea, transmitan
lo increíble de este proyecto, que de verdad está para ayudar a toda la gente que se pueda. Gracias a todos, que tengan excelente día.